¿Sí? ¿No se oye? ¿No? ¿No se oye? Aquí dicen que no. Vale. Hice mención hace unos días de dos hombres varones de Dios respetables, respetados, a los cuales me dirigí de una forma efusiva y muy atrevida, al cual pido disculpas por recitar de esta manera a John MacArthur y a Paul Washer, los cuales son referentes, aunque me reitero en las ideas que necesitamos que se mojen en ciertos temas. Dicho esto, yo no he hablado nada con Mariano, pero parece ser que el Señor confirma el mensaje de esta tarde, el reino de la luz. El reino de la luz. Capítulo... No, un momento. ¿Cuál es el verso más famoso de la Biblia? Juan 3:16. ¿Lo podemos decir al unísono? ¿Sí? Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que me crea no se pierda, tenga vida eterna. Abramos nuestra Biblia en Juan 3:16 y veréis cómo el Señor habló este mensaje y cómo la Iglesia lo ha torcido durante 2000 años. Os pido la mayor de las atenciones. Es muy importante que se escuche esto esta tarde. Juan capítulo 3, verso 16 hasta el 21. Para entender un verso hay que leer el contexto de todo el verso. La Iglesia durante años ha torcido el significado verdadero de este texto. Lo ha puesto como un lema, el cual ha sido predicado en las plazas como un Jesús te ama. Pero fijaros el contexto de este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece es odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Voy a volver a leer el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Contened a los niños, por favor, que nadie se distraiga. Es muy importante. Como podemos ver, durante la historia de la Iglesia, muchos de los que habéis escuchado este texto 1.000.000 de veces, nunca os habíais parado a pensar, a meditar, ni siquiera tan solamente a poner en el contexto ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, quizás sea de los versos más duros y condenatorios de toda la palabra de Dios. De la misma manera que la resurrección es una mala noticia.
Porque de la misma manera que el Señor amó al mundo para dar a su Hijo, quien no se agarre a su Hijo, imaginaros la ira de Dios, cómo se manifestará en tal persona. De la misma manera que la resurrección no es una buena noticia para todos. La resurrección solo es una buena noticia para los que van a morir en la cruz. Porque solo resucitarán los que mueran en una cruz. Eso clama la resurrección. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cómo sé que estoy condenado? ¿Cómo sé que me voy al infierno? Esta es la condenación. ¿Queréis más claro? Os lo dice la palabra. Nos lo dice, me lo dice a mí. Marquitos, esta es la condenación. Chequea tu vida para saber si estás condenado con este texto. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. No dicen que no amaron la luz, dicen que amaron más las tinieblas. Si usted ama la luz pero ama más las tinieblas, esta es la condenación. Es así de sencillo. Esta es la condenación. Y no tenemos un mensaje catastrófico ni apocalíptico, aunque sí. Tenemos el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es el mensaje que perdona a las rameras. El mensaje que perdona a los drogadictos. El mensaje que perdona todos los pecados si se va con ellos a la cruz delante de aquel que tiene el poder de perdonarlos, clamando por su vida en arrepentimiento y contrición. Ese es el Evangelio. Porque no somos salvos por obras, sino por la pura gracia de Dios. La religión ha mutilado durante miles de años este texto. Mutiló Juan 3:16 y se olvidó del contexto en que lo dijo el Maestro. Contextualizando, habla duramente. Es un texto que tendría que tronar, no tendría que acariciar. La luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si buscamos en el diccionario la definición de tinieblas, tinieblas es esto, tan sencillo: ausencia de luz. Me inspiro. No tiene ni definición propia. Si no existiera la luz, las tinieblas no estarían, porque las tinieblas son la ausencia de algo ya existente. Aleluya. Aleluya. Las tinieblas es ausencia de luz. Un tipo de las tinieblas es el mundo. Todos sabemos que el mundo está sumido en tinieblas. Pero quisiera que entendierais, quizás la introducción a este mensaje, no sé, intentaré ser lo más breve posible, aunque hay tela aquí. Quisiera que entráramos en esta tarde a este sermón de la palabra con esta introducción, que quizás la introducción sea más espectacular o más profunda que el resto de detalles del mensaje. Atended. El Señor Dios Todopoderoso, viendo el castigo infligido hacia su pueblo Israel en Egipto, levantó un libertador para liberar a su pueblo. Lo mandó delante de Faraón, como todos sabéis en la historia. Él y Aarón hablaron con el todopoderoso Faraón para que dejara a su pueblo salir de Egipto. La negativa de Faraón provocó que Moisés decidiera orar al Señor, y Dios le contestó: dile que como no lo haga, voy a castigar Egipto duramente. Todos sabéis lo que aconteció, y quizás no porque lo hayáis leído la mayoría, sino porque habéis visto mucho cine de Hollywood. Triste.
Entre los castigos que el Señor promulgó, hubo castigo de una lluvia de ranas, el Nilo se convirtió en sangre, ¿os acordáis? ¿Sí? Piojos, duro, la muerte de los primogénitos, pero hubo un castigo muy, muy especial. Escuchad la palabra, castigo. Un juicio. ¿Cuál fue? Sumió a todo Egipto en tinieblas. Dejó sin luz a todo Egipto. Egipto se caracteriza por adorar a deidades. Una de las deidades más populares en Egipto era Ra, y Ra dominaba las lumbreras. Lo que quería decir el Señor en ese momento es que el Señor y un campesino de ovejas tienen el dominio de las lumbreras más que el dios Ra de Egipto. Amén. Sumió a todo Egipto en tinieblas. En otras palabras, una de las plagas, uno de los castigos fue las tinieblas, ausencia de luz. Pero la palabra dice en Éxodo 10:23, así dice el Señor: ninguno de los hijos de Israel vio su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Todo Egipto sumiso en tinieblas, pero los hijos de Israel en sus cabañas tenían luz. 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 Aunque Egipto esté plagado de tinieblas, los hijos de Israel siempre tienen luz en casa. Luz en casa. Dejadme que interprete lo que creo que el Señor momentáneamente quiere decir. No en el culto. Luz en tu casa. En tu choza. No hay alegría que sostenga mi corazón en fe y en esperanza más grande que cuando llego a mi casa y veo a mi esposa orar. No hay cosa que me provoque más gozo en la tierra que ver que en mi casa la televisión no manda. Que cuando cierro la puerta de la calle Torres, número 2, en el primero tercera, hay un silencio que está gritando algo. Aquí hay luz. No hay cosa ni factor que me provoque más a dar gloria a Dios de que cuando aún se presentan los alimentos en mi casa, nuestras lágrimas corren. No es que tengamos dinero ni que no tengamos. No es que tengamos salud ni que no tengamos. Aquí no tenían dinero ni tenían salud, la mayoría estaban enfermos, pero cuando cerraron las puertas de sus casas, aunque todo Egipto estaba sumido en tinieblas, en las casas chozas pequeñas de los hebreos había luz. Luz, hermanos. Luz. No salgas de la casa. No abras tu puerta a Egipto. No quieras ni dejar una rendija. No salgas de casa si hay tinieblas. No salgas. En la casa hay luz. Sí, es un poco paradójico que cuando alguien quiere y desea la luz, cuando alguien la desea, ciertamente abre las ventanas o abre las puertas de la casa. Paradójicamente, en el Señor es al revés. Cuando alguien quiere la luz, lo cierra todo. Otra oportunidad. Cuando alguien desea la luz, en verdad de abrirse a todo, se cierra a todo.
La santidad no viene por una iglesia, mejor dicho, perdón, la luz no viene por una iglesia abierta al mundo, aunque hoy la iglesia evangélica es novia del mundo. Novia. Se contonea para él. Celebra sus fiestas. Se canta como el mundo se canta, se viste como el mundo se viste, etcétera. Se habla como el mundo se habla, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, generalizo, porque este es el problema nuestro. Si fuéramos judíos hablaríamos de Israel, pero somos gentiles convertidos al Dios de Israel. Cristianos. Paradójicamente, cuando hay el deseo, habita el deseo entre unos hombres, una congregación, a que haya luz, paradójicamente no es que nos abramos al mundo, sino que cerremos nuestras puertas. Amén. Y esto no significa cerrar las puertas a la gente, amén, significa cerrar las puertas al sistema. Amén. La luz se manifestó en la casa de los hebreos. Mientras había oscuridad, no salieron. Hoy es al revés. Salimos al mundo, tomamos del mundo. Nuestros hijos constantemente ven al mundo. Nuestras costumbres son adaptadas a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Cierra tu puerta. Si hay luz en tu casa, cierra la puerta. Es un grito de advertencia de hermano, cierra la puerta. De una cosa estoy contento. Cuando repaso mi paternidad con mi único hijo, mi unigénito. El otro día compartía con un maestro esto. Recuerdo cómo cerré las puertas al mundo. Los demás niños tenían tele, él no la tenía. Los demás niños veían cosas que él no veía. Los demás niños escuchaban cosas en casa, él no las escuchaba. Y aunque los resultados momentáneamente se me contradigan, yo cerré las puertas a las tinieblas y sé que mi Redentor vive. Amén. Y aunque ahora sus oídos estén contaminados con la música del mundo y sus ojos prediquen lujuria, yo cerré las puertas. Gloria a Dios. No significa que haya un fracaso momentáneo, aparente, que no se hayan hecho las cosas bien, porque el fracaso aparente es un nazareno muerto en una cruz, pero la verdad y la realidad es que en ese fracaso aparente se redimió todo el pueblo de Dios. Cierra las puertas. Cierra las puertas. Cierra las puertas. Volvamos. ¿Qué fue? Es pedagógico este mensaje. ¿Qué fue las tinieblas para Egipto? ¿Qué fue? Un castigo. Esto es muy alto, muy grande. Un castigo. La oscuridad es un castigo. ¿Entendemos esto? La oscuridad es castigo en sí mismo, pero el Satán fue tan hábil, ha sido tan hábil durante toda la historia, que vistió el castigo en deleite. Lo ha disfrazado con luces de neón, lo ha adornado, parece luz, y es deleite para los hombres e incluso para la iglesia. Tal cosa se llama mundanalidad, inmundicia. Inmundicia viene de mundo. Al disfrazar de esta manera el castigo de la oscuridad y convertirlo en deleite, ha provocado que los israelitas abran las puertas de sus casas. Por eso la iglesia está casada con el mundo y no sabe que está casada con un castigo disfrazado. La oscuridad es un castigo, es un juicio de Dios.
El enemigo ha disfrazado ese castigo de deleite. Por eso los cristianos aman al mundo. Mi Señor, al que sigo y sirvo, dijo esto como mandamiento a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, este mundo os aborrece. Esperad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? No, Señor, ese texto ya no sirve para el 2016. Porque el mundo no nos da aflicción, el mundo nos da deleites. ¿Provoca el mundo aflicción a tu alma? Cuando enciendes la televisión, ¿te provoca aflicción? Cuando vas por la calle, ¿te provoca aflicción? Cuando ves a tu familia vestir de esta manera, ¿te provoca aflicción? Cuando contemplas el vocabulario que usan unos, ¿te provoca aflicción? Si no has creído. Gloria a Dios. Amén. Señor. Porque para el cristiano el mundo es aflicción. ¿Te odia el mundo? ¿Te odia? Porque para los que son de Cristo, dice, el mundo os aborrecerá. ¿Te odia? Yo estoy hablando del mundo no como lugar, sino como sistema. Señor. ¿Te odia el mundo? ¿Te odia y lo odias? ¿Hay esta relación constante de fricción? ¿Hay esta relación de querer abandonar el mundo y de agarrarse a Dios? Y esa lucha constante de bautizar tus oídos en inocencia, de cerrar tus ojos a la vanidad. ¿Hay ese sentir en tu corazón? ¿Existe? Es porque has cerrado las puertas a Egipto. En el mundo tendréis aflicción. El mundo os provocará aflicción. Hoy es al revés, el mundo nos gusta. Si fueseis del mundo, vuelve a subirlo, que no chillo más. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso este mundo os odia. ¿Cómo es que el mundo a algunos cristianos ama tanto y tienen esta relación? Cuando el Señor dijo que el mundo odiaría a los suyos, ¿te odia el mundo? Haz esta pregunta, es tema de salvación, hermanos. ¿Te odia el mundo? ¿Recibes el odio del mundo? No, tú recibes el odio de los hermanos. Nadie lo puede ver. Es algo raro esto. ¿Te odia el mundo? ¿Recibes esa parte de lo que escribe el Señor en su palabra? Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Otra vez, no para de hablar así. No es un verso, es una idea divina. Porque no eran del mundo, porque yo soy del mundo. ¿Sabes por qué el mundo odia a los cristianos? Porque no son del mundo. Porque cuando un cristiano es del mundo, lo ama. Pero si alguien no es del mundo, el mundo rechaza lo que no es de él. El mundo, en verdad, escucha esta idea, no es un deleite. Tú ves que es un deleite, pero no es un deleite. La advertencia es, el mundo es un castigo. Quien esté con la mano en el mundo ya está siendo castigado. ¿Saben qué va a hacer Dios cuando venga en su reino? Va a conceder tus deseos. ¿No has entendido? Dirá, vale, tú quisiste el mundo, pues ahí estás. Ahora te quito el disfraz y verás lo que es, tinieblas. Eso es lo que va a hacer. Gloria a Dios. Dirá sí a lo que tú has dicho que sí. Digo sí, Dios dice sí. Quisiste el mundo, ahí lo tienes. Tinieblas, oscuridad eterna, ciego para siempre, horror. El mundo no es un deleite, es un castigo. Pero hoy los cristianos flirtean con el mundo como aves del trópico en celo.
y el mundo mueve sus alas de colores para seducirlos. Eso es muerte. Quédate en la casa. Te lo pido, por favor, quédate en la casa. No te atrevas a salir por más atractivo que sea. Amaron más las tinieblas que la luz. Ante estas preguntas, cabe reflexionar, preguntándote a ti mismo si ves en el mundo oscuridad. Yo sé que tú ves, o usted ve oscuridad cuando enciende la televisión y ve que matan a niños. Y ve que hay violaciones. Usted ve oscuridad en eso. Pero cuando se le ofrecen a niños deleites, usted no ve oscuridad. Cuando lo máximo que puede hacer el matar a un niño es quitarle la vida, pero los deleites que le ofrece el mundo lo que puede hacer es llevarlo al infierno. Y usted valora más la vida física que lo que es espiritual y eterno. Y yo también he sido así. Yo prefiero no ver nunca más a mi hijo y verlo en el cielo hoy mismo, antes de que tenerlo 80 años de mi vida y no verlo nunca más. Así valoro delante de la presencia del Señor estoy. Vemos en la televisión luz, vemos que hay luz ahí, vemos en las cosas que se dicen luz, vemos luz en nuestra cultura, vemos luz en nuestras celebraciones. ¿Veis luz ahí? ¿Vemos luz en la forma de celebrar nuestras fiestas? ¿Vemos luz? No vemos luz. Pero lo terrible es que no vemos tinieblas. Otra oportunidad. No vemos luz. No podemos decir que eso es de Dios, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ver tinieblas donde aparentemente es algo lícito. No hay luz. Es tinieblas y oscuridad maquillada, castigo disfrazado. Segunda de Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, hermanos, no es maravilla. El disfraz es, como ya sabéis, cambiar la apariencia exterior para ocultar el aspecto real de una cosa o disimular sus verdaderos sentimientos. No vemos que es tinieblas. ¿Saben por qué? Y atended, por favor, atended. Es muy importante, atended. No riáis más, atended. Es muy importante. No vemos tinieblas porque no le aplicamos la luz. Usted no sabe si su casa está sucia hasta que abre la luz de su casa. No puede saberlo. Pero cuando abre la luz, entonces ve la suciedad. No le ves oscuridad porque no le aplicas la luz. Por eso si vemos a Satanás, ángel de luz, pero si le aplicamos la luz es carbón ennegrecido. Amén. Aplícale la luz a tus costumbres. Aplícale la luz a tu familia. Aplícale la luz a tus fiestas. Aplícale la luz a la crianza de tus hijos. Aplícale la luz a tu matrimonio. Aplícale la luz y verás si sí o si no. Ahora me entenderéis unos cuantos. Nosotros tenemos que hablar así para ser entendibles. Algunos de los que estamos aquí provenimos de una cultura la cual, y lejos está este púlpito y esta iglesia para predicar sobre una cultura, es multicultural y absolutamente de todas las naciones, así es la iglesia. Pero para poner este ejemplo, me va de película lo que os voy a decir. Provenimos de una cultura la cual nos consagra más que la palabra de Dios. La cultura a la cual provenimos, cuando se nos muere un familiar,
La cultura reza a nuestro corazón así porque así nos lo han enseñado nuestros ancestros. No vas a entrar más en un bar. Cuando se nos muere un familiar, se dice así: no beberás más alcohol, no vas a ver la tele, solo puedes ir al culto. Fijaros que las costumbres son acatadas a rajatabla. No hay nadie que vista de negro que entra en un bar, porque si lo hace es reprendido y señalado. No hay nadie que vista de negro que se ponga a beber alcohol, porque si lo hace es reprendido y señalado. Sin embargo, a estos que respetan la cultura a rajatabla, la Biblia les dice: no ames al mundo, no entres en los bares, no bebas alcohol, y no hacen caso absolutamente de nada. Se puede respetar el no ver una telenovela cuando uno va de luto, pero no se respeta cuando la Biblia lo dice. Eso es tinieblas, eso es pecado, y eso es estar bajo la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo crees que se debe sentir Dios sabiendo que respetas más los ejes culturales y las estructuras de tu casa antes que la palabra de Dios? Estás fuera del plan de Dios. No te engañes. Estás fuera del plan de Dios. Y si uno es peruano, o el otro es colombiano, o de donde provengas, examínate, pon luz a tu cultura. Amén. Porque si respetas más lo que te enseñaron tus padres que lo que dice Dios en su palabra, no has nacido de nuevo, arrepiéntete. Amén. Luz, tinieblas, la oscuridad es un castigo. Nuestros niños saben más de Messi que de Cristo. Nuestras hijas saben más de Jennifer López que de Ruth o de Débora. ¿Creéis que somos cristianos? No somos cristianos. Muy bueno. Oh, Señor. Quien viva con una mano en el mundo y con la otra en el Señor, ya está juzgado. Verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Amaron más. Fijaros la capacidad que tienen los perdidos. Otra oportunidad, esta es muy alta. Fijaros la capacidad, es exegético también, la capacidad que tienen los perdidos. Los condenados aman. No. Otra vez, es que es muy alto. Amaron más, aman, saben amar. Saben amar. Amaron más las tinieblas que la luz. Amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, cosas, sentimientos y afectos y apegos. Es resultante de emociones, experiencias y actitudes. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4:4. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y podríamos decir 2 de Timoteo 4:15, Hebreos 11:38, Santiago 1:27, 2 de Pedro 1:15, y empezaríamos a hablar textos y textos y textos de esta verdad de la cual estamos hablando. Afinidad, amor. ¿Con qué eres más afín? Si te aburre orar, si las cosas del Señor no te gustan, ¿cómo te puedes llamar cristiano? Eso no significa que uno luche con su carne para querer orar y la concupiscencia se levante. No estoy hablando de esto, hermanos, porque lucho con mi carne, me cuesta orar, pero amo al Señor tanto que quiero escucharle. Y amo al Señor tanto que veo que mi naturaleza se levanta y digo: no, tienes que poder conmigo, Señor. Hablo de esta lucha, hay esta lucha en ti. Si hay esta lucha, estás amando más a Dios que a las tinieblas. Y estás salvado por Él. ¿Ves? Mirad los extremos,
Mirad, si no, estás condenado, pero si hay esta lucha, lo más probable es que estés en los brazos del Salvador y que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, porque la carne es débil. Disfruta de la alianza de Dios contigo, disfruta del pacto eterno, disfruta de la salvación si hay esa lucha. Si no hay esa lucha, no hay nada. ¿Por qué no querían venir a la luz? Porque sus obras eran malas. Y ahora estad preparados para esto. La salvación es por fe, ¿sí? En esta iglesia somos creyentes que predicamos la salvación por pura gracia. Es pura gracia. No hay ninguna obra que pueda salvar a los hombres. Creemos en el pensamiento de los teólogos, de la mayoría de los teólogos y de los más fidedignos. Creemos en el pensamiento de que el Señor salva por pura gracia. No hay ninguna obra que pueda hacer el hombre, ni siquiera el arrepentimiento, que pueda salvarlo. Creemos en esta doctrina. Pero creemos en la doctrina bíblica de que cuando alguien ha sido salvado, sus obras cambian. Esta doctrina también la creemos. Y aunque la salvación es por fe, requiere en esa salvación, en el pacto, vienen las obras que atestiguan que esa salvación ha sido producida. Quien odia a Cristo deja de odiarlo. Crucificado de la derecha, asesinando, robando, yo que sé, haciendo fechorías, pero en un momento las obras cambiaron. Qué bien. En un momento, viéndole. Solo un momento le he visto. Fijaros cómo habla, como un teólogo. Ha cambiado por completo en un momento en la cruz. 6 horas un viernes, 6 horas. Y tú 30 años y no hay manera. 6 horas. Estando en la misma condenación, ¿no temes a Dios? Fijaros, qué palabras de gracia. Es porque ya había cambiado. De cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Aleluya. Si os fijáis en estos versos, y esto es precioso de estudiarlo, 3 veces habla del verbo creer y nombra 3 veces obras, porque la evidencia de una fe sana se da por las obras que se tiene en esa fe. 3 veces el verbo creer, 3 veces la palabra obras. Repito, la salvación es por pura gracia, pero cuando Dios salva, uno cambia, porque la luz viene. Es imposible. Ay, ¿lo reciclo? ¿Lo reciclo? Ahora o luego. Luego lo reciclo. La luz viene y los hombres cambiamos. Aleluya. Gloria a Dios. Es imposible que te hayas topado con la luz y no cambies. Es imposible. Imposible. Es imposible toparte con el tsunami de una página de este libro, que se te aplique y siga siendo el mismo. Es imposible. Reciclo, ahora, veo que sí. Acordémonos de aquella sulamita que exclamó así al encontrarse con él: soy morena, porque el sol me miró. Porque cuando el sol mira, cambia. Es imposible ponerte delante de la luz y no salir cambiado. Es imposible. Cuando uno se pone delante del sol, cambia físicamente. Es imposible. La morena. Soy morena porque el sol me miró. Mirad, el sol miró a Adán y cambió. El sol miró a Enoc y cambió. El sol miró a Noé y cambió. Miró a Isaías y cambió. Miró a Moisés y cambió. Miró a la sulamita y la cambió. Dice: soy morena. No dice estoy morena. Porque este sol, esta luz es distinta. Esta luz no cambia momentáneamente. Hay quien predica esto, Hay quien predica que la salvación se puede perder.
que cambian momentáneamente y luego dejan de ser. No, no, hermanos, quien Dios toca, lo toca para siempre. Por eso la sulamita no dice estoy morena, dice soy. Soy y lo seré mañana. ¿Por qué? El sol me miró, no dice me sigue mirando. Me miró una vez, me cambió para siempre. Me ha cambiado, la luz ha venido a mi vida. Ya no soy el que era, soy otro. Miró a uno, miró a otro, miró a otro, miró a otro y todos cambiaron. El sol ha mirado a todos y todos han cambiado. Pero el sol un día se encontró con uno que no pudo cambiar. Había dos malhechores en la cruz y un santo en medio. Y cuando el santo estuvo en el medio y exclamó, el sol mirándolo dijo: a todos he podido cambiar, pero a este no lo cambio. Mejor en vez de cambiar él, cambio yo. Y la Biblia dice que el sol se oscureció, porque nadie puede mirar a Cristo y no cambiar. Hasta el sol cambia. Hasta el sol cambia. El sol cambia y tú no. El sol cambia y usted no. La luz cuando viene transforma. 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 El mundo es oscuridad. No, Señor, ayúdame. No hagas chantajes con tu conciencia. No hagas pactos con tu familia. No digas, bueno, ya para la otra vez ya será distinto. ¿Te encontraste o no te encontraste? No digas, bueno, pero esto tampoco no está tan mal. ¿Te encontraste o no te encontraste? No seas a la mitad, porque el sol no alumbra mitades. El sol alumbra a todos. Esta es la máxima de este mensaje. Esta es la máxima. Desde pequeño, Sinaí, Angie, Esther, David, Wilmar, Miguel Ángel, nos han enseñado una verdad extraña. Extraña cuando uno viene al conocimiento de la palabra. Nos han dicho, nos han enseñado que los niños, cuando crecemos nos hacemos adolescentes y cuando crecemos nos hacemos adultos. Tenemos una condición en nosotros, los humanos. Los humanos tienen una tendencia y un miedo a la oscuridad. ¿Os acordáis cuando erais niños que temíais a la oscuridad? ¿Sí? ¿Os acordáis de aquel cuarto que nunca queríais abrir porque estaba oscuro? ¿Sí? Esa es una tendencia humana que en verdad se relativiza al contrario cuando uno viene a Cristo. Escucha bien esta frase. El hombre no tiene miedo a la oscuridad. El hombre tiene pavor a la luz. Amén. Otra oportunidad. El hombre no tiene miedo a la oscuridad. El hombre lo que le teme verdaderamente es a la luz. Escrito está, no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tienen miedo a la luz. Y usted no tiene miedo en la oscuridad porque ha sido criado en oscuridad, porque la oscuridad le ha rodeado, porque tiene oscuridad. Usted es un ente oscuro. Y yo, un ente oscuro con patas y boca, que solo hacemos que ser reos de muerte hasta que Cristo viene a nuestra vida. Amén. Cuando Él viene, venimos a ser partículas de luz en medio de este mundo. Usted no tiene miedo a la oscuridad, en verdad. A lo que usted tiene miedo es a la luz. Miren, usted no tiene miedo al demonio. Usted tiene miedo a Dios. Amén. Otra oportunidad, para mí también, Usted no tiene miedo al demonio, ni a su sistema, ni a sus formas. No, al demonio. No. De lo que tenemos miedo de verdad es de Dios. ¿La digo? ¿Sí? ¿De quién creéis que os va a salvar Dios? ¿Del demonio? ¿Pero quién te ha explicado esta locura? Dios no te salva del demonio. Dios te salva de Él mismo. Dios te salva de su ira, porque en el infierno no estará el demonio quemando a gente. Es la ira eterna de Dios. Pero usted no tiene miedo al demonio porque el demonio no es el casero del infierno.
sino el dueño del cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra es uno solo. Amén. El que está sentado en el trono, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Tenemos miedo a la luz. Esto no significa que este Señor no sea un Dios amoroso, que salva por pura misericordia y a quien abraza, lo abraza para siempre. Esto no significa que Él no esté hoy aquí para salvar y que te dé la oportunidad, cogiéndote de la mano, de sacarte de esa prisión eterna de oscuridad. Eso significa de que los conceptos están errados, de que tenemos una mente carnal que quiere poner a Dios, encasillarlo en nuestras casillas culturales, en nuestras liturgias evangélicas, pero que no es así. Él es más grande que todo esto. A Él no se le puede poner en una probeta y hacer un experimento. Él sale de la probeta. Él es escandaloso y amigable al mismo tiempo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. ¡Este es mi Dios! No tememos a la oscuridad, hermanos. Mi sobrina no tiene miedo a la oscuridad. Mi sobrina tiene miedo a la luz. Le da miedo acercarse porque la luz le demandará. Y usted igual. Le da miedo acercarse además. Me acerco hasta aquí. Lo que pasaba en la oscuridad, fijaros, la oscuridad, no, abro la puerta pero no entro. Tenemos miedo a la luz. Le doy a Dios esto, pero no todo. Quiero saber esto. ¿Cuántas veces me has dicho, no nos expliques más cosas porque no queremos saber? Es porque tenéis miedo a la luz, porque la luz os obliga, si la amáis. La luz. Tenemos miedo a la luz. En verdad tenemos miedo a la luz. Hay gente que viene a la iglesia durante años y no viene a la luz. Se esconde en medio de una luna. Porque la iglesia es semejante a una luna a veces. Quien crea que aunque Camarón cante que la luna brilla, es mentira. La luna no brilla, emite el reflejo del astro rey. ¿Sí? La luna no brilla, emite solo el reflejo del sol. Hay gente que viene a la iglesia a esconderse, a esconder su conciencia acusadora, a esconder su pecado, porque el mejor lugar para esconder un pecado no es el mundo, hermanos, es la iglesia. Estar cerca de la luz pero no abrazarla es el mejor lugar para esconderse. Por eso el hombre no tiene miedo a la oscuridad. El hombre tiene miedo a la luz. La luz, voy a terminar, no reprende a las personas. Este mensaje no es una reprensión personal. Es exponer la luz para que veas quién eres. Os amo a todos con todo el corazón, pero os tengo que decir lo que la Biblia dice. No puedo hablar otra cosa. Soy preso y cautivo de lo que la Escritura habla. Aleluya. ¿Vas a seguir amando más a tu cultura, que te consagre más, que las decisiones de tus parientes sean más importantes que las decisiones de Dios en tu vida? ¿Vas a dejar que tu mujer mande porque tiene la presión de la familia? ¿Vas a dejar que tu marido sea un tirano sin decirle busca a Dios? No importa, aquí equilibramos todo, La luz. La luz. La luz reprende tus obras para resucitar tu alma. El reino de la luz. Me quedan 20 minutos. Espero. Aquellos que os habéis criado en Egipto. Yo. Ejemplo tenemos en Dios por medio de su siervo Moshe. Aquel que se crió como un señor del reino más vasto de aquel tiempo. Contempló las voluptuosas edificaciones que Egipto tenía. Y durante todos aquellos años que estuvo cerca de aquella religión piramidal,
Nunca hubo confesiones en él. Pero un día, desterrado de los monumentales jardines de Faraón, lejos de aquellas estructuras gigantescas las cuales me hablaban hoy mis tíos aquí, subió a un monte con unas ovejas y se encontró con una raquítica zarza, pero que de ella salía luz. Mientras Moisés vivió en Egipto, las pirámides hacían tanta sombra que no pudo ver las suyas. Así es la estructura de las iglesias muchas veces. Entrar en la iglesia y sentarse. Somos tan grandes que no te van a dejar ver tus sombras. Pero si te acercares, hoy, aquella zarza que arde, pero que no se consume, la luz y solo la luz hace que salgan sombras. Cuando yo me acerco a este lugar, me veis poderoso. Si me vierais delante de la luz, hermanos, ¡qué vergüenza! Soy el hombre más débil de la tierra. La luz descalza a Moisés y la luz le anuncia su lepra. Si usted está en una iglesia donde no lo descalzan ni le hacen ver su lepra, usted está en un lugar donde no se predica la luz de Cristo. No hay nadie que se acerque a la luz, que la luz no saque de él sombras. Acérquese usted hoy. Acérquese a la luz. Aunque le salgan sombras, se ha descalzado su pie. Moisés no puede hablar de sus defectos frente a la luz. Solo puede decir: la luz me envía, leproso soy y tartamudo, soy tardo de habla antes de hablar contigo, y después de hablar contigo sigo siéndolo. Yo creía que la luz hacía predicators. La luz no hace a la gente más elocuente. La luz no hace teólogos, hermanos. La luz no hace estudiosos. Venga, este verso y lo otro. La luz limpia la lepra. Amén. La luz provoca arrepentimiento. No te va a hacer más elocuente, te va a quitar el pecado. La luz. No hay luz que se preste a serlo, que no tenga un factor calórico. Voy a saltarme esto. La luz provoca calor. ¿Y qué luz tan extraña? Extraña no, diré qué luz tan especial, a la que se acercó Moisés a 40 grados a la sombra en un desierto. Otra oportunidad, no lo habéis entendido. Qué luz tan especial a la que se acerca Moisés 40 grados en un desierto. Mirad, yo a 40 grados he estado en el desierto al lado de Jerusalén. He estado donde vivían los esenios, en Qumran, y era insoportable el calor. A 40 grados ahí, con el viento que hace, que es cálido y te quema, es imposible que alguien tenga el valor de acercarse al fuego. Así es el trato de Dios. La prueba de Dios es esa. ¿Te vas a acercar en esas condiciones? Cuando tú en verdad necesitas hielo, Dios te dice fuego. Cuando tú en verdad necesitas comer, Dios te dice ayuna. Cuando tú en verdad necesitas aliento, Dios te dice camina. Cuando un hombre necesita agua en el desierto, Dios no se presenta como un río.
Dios se presenta como un fuego que arde. La luz, un encuentro con la luz, es un encuentro que recordarás toda la vida. El otro día bajábamos de la montaña, íbamos yo, mi esposa, Alba, Juanito, Eva, mi cuñada y mi sobrino, y había trozos en que el monte escondía el sol y de repente girábamos el coche por una travesía y en ese momento el sol te daba de cara. Era imposible ver, porque un encuentro con el sol de cara te deja ciego, hermanos. Ciego. Nunca más ves. Aquí no se trata de ver. El encuentro con Dios te hace que quedes ciego. Solo ves una cosa: Él. Solo le ves a Él. Cuando te encuentras con Él, en un momento aparecen sombras, en otro momento desaparecen. En un momento vives en fe, y aunque nos hemos intentado generar y crear artilugios para que mitiguen el efecto del sol, este sol es diferente. No habrá gafas de sol, no habrá sombreros, no habrá nada que te pongas que pueda mitigar su efecto. Termino. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay más, pero yo voy a terminar aquí. Os hablaría de que a veces la luz no es lo que brilla. Os diría que aunque el rostro de Moisés brillaba, la luz no era Moisés sino las tablas opacas. Os diré de que no os debéis de fijar en mí a modo de idolatrarme, porque hay algo que brilla más que yo, que habéis descuidado. Os diré que los líderes no son nada, solamente el reflejo de un encuentro con Dios. Pero os diré que las tablas es lo importante, la palabra es lo que cuenta. Os diría todas estas cosas. Pero os voy a decir algo para terminar. Fijaros, hay una ley física, que es la ley de la relatividad. Yo no sabría explicarlo como Albert Einstein, pero es una cosa, Braulio, que todo cuerpo que tiene algo de peso es atraído hacia la Tierra. Un papel, por menos peso que tenga, cae, porque la teoría de la relatividad actúa en este cuerpo. La teoría de la relatividad actúa en el agua, actúa también en las piedras, en todo lo material, pero hay un elemento que supera la teoría de la relatividad. ¿Sabes cuando la Biblia habla de luz? Usa una palabra en hebreo que es or. ¿Y saben qué significa or? Es luz del fuego de una vela. Cuando el Señor nos dijo que éramos luz, en su hebreo original, el Señor, aunque está escrito en griego, por supuesto, el Señor decía esta palabra a la iglesia, a los que estaban en el nuevo pacto, a los que creían en Él, como algo que se entendía entre los hebreos. Sois or, yo soy la luz del mundo y sois vosotros la luz del mundo. Sois el or en este mundo. ¿Por qué decía or? Porque luz para el hebreo es un candil, un fuego que está encendiendo una vela. ¿Saben ustedes? Hagan la prueba en casa. Usted tira agua y el agua cae, tira una piedra y la piedra cae, tira un pañuelo y el pañuelo cae, pero el único elemento que supera la teoría de la relatividad es la luz del fuego de una vela. Ponga una vela boca abajo y verá como el fuego no cae, sino que la luz
sube. Por eso cuando Dios nos dice luces, vendrá la presión de la relatividad del mundo encima de vosotros. Intentará poneros presión para que os amoldéis a Él. Intentará hacer que seáis como todos los elementos, pero vosotros sois la luz del mundo. Aunque os pongan boca abajo, seguiréis subiendo. Aunque os pongan boca abajo, seguiréis subiendo. Or, luz. Luz. Hay un texto de Deuteronomio 32, 39, me gustaría que lo leyeran. Luego lo leo. Luz. 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 Entre la luz y las tinieblas nos ha puesto esta palabra. Pero todos aquellos que hayáis sido tocados por el poder de Dios, haciendo el Señor de nosotros nuevas criaturas, sepáis esta verdad: que aunque nos quieran poner boca abajo, a todos, y no los de aquí, a los que nos escuchan en internet, a todos aquellos hermanos que tenemos alrededor del mundo, a todos, aunque nos pongan boca abajo, la luz siempre sube. Amén. Y aunque los sepulcros quieran encerrarnos, habrá un tercer día para nosotros. Gloria tenga su nombre. Vamos a orar. Deuteronomio 32, 39. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a ser luz. Hemos entendido que no hemos temido a las tinieblas, tememos a la luz. A esa luz que nos obliga en amor que nos apartemos del mundo. Entendemos de que las tinieblas son un castigo, de que quien viva con la mano en el mundo ya ha sido castigado. Enséñanos, todos nosotros, el más pequeño, el más grande, a atender antes a la luz que a nuestras costumbres. Y salva en esta tarde aquellos que están caídos y cansados, dales aliento en esta hora. Aquellos que están trabajados, venga la luz a su vida dándoles reposo. Luz, luz a los ancianos, dales luz, Dios mío, que se encuentren contigo. A los jóvenes en tantas tentaciones, que se pongan delante de ti, que salgan las sombras, pero abrázalos también, Señor, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. 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 Gloria al Señor.